Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, entramos en el tercer tema de la mañana. Un tema muy interesante, ¿no? Porque yo creo que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y yo creo que durante la noche seguimos tomando decisiones, ¿no? Y bueno, y hacemos buenos y malos enfoques en la vida, ¿entiendes? Entonces, en ese marco nos movemos todos, ¿no? Vamos a hablar de eso, de los buenos y los malos enfoques en la vida. Y para ello lo vamos a hacer con un auténtico experto, ¿no? Pedro Hernández Guanir, él es catedrático de psicología y ha estado con nosotros alguna que otra ocasión, como siempre hablando y intentando oxigenar las mentes, ¿no? Y eso es lo importante. Pedro, muy buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo Pues estamos? mira, aquí hay que desear buenos días, sobre todo cuando los días no son tan buenos, ¿no? Hay que desearlo. Bueno, ¿cómo va el tema tuyo Bueno, pues ahí más o menos confiando más en fuerzas desconocidas que en lo que puede uno hacer, porque está manco y ciego, ¿no? Estamos hablando del GEVIC, del problema que... Bueno, ya lo hablaremos ese otro día, si te parece. No, tranquilo, no, Sí, no te sí. preocupes. Bueno, No, Pedro. todo lo contrario, yo quería retomar el tema para sentirme positivo en esto, ¿entiendes? Pues claro. Bueno, pues ahí tienes la oportunidad dentro de un ratito para que nos Ya. digas y nos enseñes Vale, o nos vale. hables de cómo tenemos que hacer en esos buenos enfoques. En fin, tu historia. A ver, cuenta. A ver, ¿qué me quieres decir? Perdón, Sí, no sí, sé lo que me no, estás digo que preguntando. a la hora de tomar buenos y malos enfoques en la vida, que en fin, Vale. ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Qué tenemos que, o qué has tenido Bueno, en sí, cuenta tú, bajo tu sí, experiencia? cuando hablamos de buenos o malos enfoques, ¿verdad? Sí. Bien, primero, yo, si no te importa, yo creo que lo primero que debíamos tener en cuenta es lo siguiente, que, que los buenos y malos enfoques en la vida, ¿por qué es importante esto? Bueno, tú lo has dicho incluso la noche y me gustaría incluso poder hablar, si es posible, de lo que significa toda esta fuerza, toda esa energía, porque al fin y al cabo la mente, el ser humano es energía y sus ideas y la mente es energía. Y depende cómo quede enfocada esa energía, se genera un tipo de reacción u otra, ¿no? Por lo tanto, todos nos preocupamos por algo importante, que es estar bien y no sufrir, o no pasarlo mal. Es decir, todos estamos preocupados por nuestro bienestar subjetivo e individual en lugar de, que es lo mismo que hablar de felicidad, ¿no? Bien, pues, ¿por qué bienestar subjetivo e individual? Porque realmente el ser humano está buscando sobre todo estar bien, disfrutar. Entonces la palabra felicidad puede ser muy rimbombante, muy poco realista, mientras que bienestar subjetivo e individual indica ese sentimiento que cada uno tiene. Uno se puede sentir bien o mal. Tú me preguntas hoy, ¿cómo estás, Pedro? Pues yo estoy bien, dentro de lo que cabe, pero el bienestar subjetivo individual no solo es un momento, sino que es una cuestión más genérica, más estable. Bien, pues en ese sentido, nosotros lo que hemos visto, que para buscar ese bienestar subjetivo, que todos estamos preocupados por ello, en nuestra investigación vemos que en realidad eso depende de las emociones, y las emociones a su vez dependen. Me están llamando por teléfono, espérate a ver cómo puedo resolver yo esto. Tranquilo, sí. Es que me están llamando. Vale. Son Espérate un poco. las cosas del directo, ¿no? Sí, Sí, porque es bueno, que están sí. queriendo que yo le abra a alguien y, ¿cómo sabes? Ah, ahí te están tocando el timbre, ¿no? Algo, ¿no? Vamos a darle un espacio a Pedro a ver qué pasa. Bueno, pues nada, voy a seguir yo un poquito con Sí, lo que está. seguimos. Ah, vale, Seguimos, sí, ya está resuelto. vale, sí. Que... Yo no había visto esta definición, Pedro, de ese bienestar subjetivo individual. ¿Eh? Sí, Subjetivo, porque en decías, ¿no? psicología... Sí, porque en psicología, en vez de hablar de felicidad, que es una palabra más filosófica,
más absoluta, más idealista, ¿no? Se busca un elemento más operativo, que es cuánto te sientes tú feliz, pero tú, porque no te lo va a decir los demás podrán decir es decir feliz, pero eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es lo que cada uno siente. Yo me siento feliz, pues soy feliz. Si alguien me dice, no, porque tú tienes que hacer esto y lo otro y tal, bueno, pero tú me das todo eso, pero yo me siento feliz. Por lo tanto, esto es una medida operativa que utiliza la psicología para decir cuánto me siento feliz, cuánto es mi nivel de bienestar, cuánto es mi nivel de satisfacción. Y entonces eso se mide, entonces se va midiendo y se va comparando y es producto, o sea, es un medio de investigación. De tal manera que nuestra investigación, cuando hemos utilizado una escala de bienestar subjetivo individual, no objetivo, sino individual, vemos que ese bienestar subjetivo depende de cuáles sean las emociones nuestras. ¿Pero de qué dependen las emociones? Nuestras emociones, ¿de qué depende? Pues de nuestras creencias y de nuestros enfoques o moldes. Tú me preguntabas esta mañana antes, y bueno, ¿y cómo va eso de heavy y tal? No, yo si te podría decir, me podría desparramar ahí como si fuera una dana de angustia, de lamentaciones, etcétera, etcétera, pero lo que hago es controlar esa dana porque hay motivos, pero porque considero que no es lo adecuado, porque considero que es mejor buscar una solución, aunque lo sienta, tengo que reconocer que lo siento, pero también lo enfoco. Entonces, lo que determina nuestra investigación es que las creencias o los enfoques, pero los enfoques en realidad son moldes mentales, que es lo que yo he investigado y que por análisis factorial he obtenido unos 30 factores o moldes mentales, que en el fondo son estrategias de cómo enfocamos el pensamiento ante la realidad, y esos enfoques terminan siendo unas lentes fijas o unos patrones de pensamiento con los cuales ya se procesa la vida constantemente, todo lo que hacemos y todo lo que vemos. Entonces mis moldes mentales me impiden que yo me desparrame en esa dana de angustia, de tristeza. Por lo tanto, yo lo único que puedo decir en consecuencia de todo eso es decirle a cada oyente que, pues, mira, amigo, cambia tus moldes mentales nocivos o desajustados. Pero el molde lo tienes adquirido desde hace, vete tú a saber, ¿no? Sí, eso se va aprendiendo desde pequeñito, desde la educación. Cuando tratas tú a la gente, una de las cosas principales es que mi madre me decía, ay, si te pasa esto y si te pasa lo otro. O sea, se van generando, se van inoculando esos enfoques, esos moldes mentales. Por lo tanto, yo quisiera poner algún ejemplo de molde mental ya para que quede más claro. Acabo de poner uno que era anticipación aversiva, muy típico, ¿no?, de las madres, de la educación que te induce o te inocula mucho miedo. Y si pasa esto, y si pasa lo otro, si tal, ese y sí, que es una anticipación aversiva, es un ejemplo claro de molde mental. Pero yo quería poner otro que quizás sea muy interesante, que es muy generalizado, que es el de la focalización en la carencia. La focalización en la carencia, ¿por qué le remarco tanto a Porque es de los moldes mentales que matemáticamente más correlaciona con infelicidad. Las personas que utilizan mucho la focalización en la carencia son más infelices. ¿Y en qué se basa? Pues que te centras en lo que te falta, no consideras lo que posees y sufres sobre todo por lo que no tienes. Siempre estás mirando a lo que no tienes, a lo que careces. Por lo tanto, no valoras a las personas que te rodean y quieres. Muchas veces, desgraciadamente, en la terapia te das cuenta que basta que la otra persona se aleje o se distancie cuando ella o él se siente distante, frío, es cuando empiezan a valorar lo otro. Siempre se ha dicho que se valoran las cosas cuando no se tienen, ¿no? Tampoco valoras los logros o beneficios que obtienes. Por ejemplo, en vamos a empezar por el niño. Ya de pequeño, cuando en Reyes le ponen los juguetes, a lo mejor hay niños que todo le molesta, no le gusta nada. ¿Por qué? Porque hay focalización en la carencia, porque se está focalizando en lo que no tiene, en otras cosas. Y si hay otros niños más, ni mucho menos en lo que dispones. Esto yo creo que queda claro, que es como un cáncer que te absorbe, te chupa toda la vitalidad positiva para focalizarte justo en lo negativo, pero no en lo negativo que existe, sino en lo que no tienes. Pero ¿cuál sería? Yo creo que queda claro, no sé, Javier. Sí, no, te queda claro. El otro día, no sé si alguien lo leí o no me acuerdo, ¿no? Alguien decía, alguien no me acuerdo, ¿no? Pero la frase era algo así, como que entraba en un centro comercial, ¿no? Y entonces decía
que qué feliz se sentía viendo todas las cosas que él no necesitaba. ¿Sabes? Qué bien. ¿Sabes? O sea que un poco lo que tú estás comentando, dice, coño, a lo mejor esa persona tiene tantas cosas, pero no se está fijando según tu focalización en la carencia, ¿no? No está fijando, sino que en lo que no tiene, esta visión era totalmente lo contrario, ¿no? ¿Sabes? Todo lo contrario. Veía todo aquello y decía, a mí no me hace falta nada de eso. Exactamente, pero fíjate que hay otras personas que eso mismo lo hacen porque la focalización, esa sería la focalización en la pertenencia, en lo que tienes, ¿no? Que sería lo contrario, vamos a verlo. Te centras y valoras y disfrutas de cuanto tienes y dispones. Por ejemplo, valoras a las personas que están a tu lado, a las personas que te quieren, a tu pareja, a tus amigos, a tu familia. Eso lo valoras, eso te da vida. También cualquier beneficio que obtienes lo valoras. Muestras tu satisfacción y tu agradecimiento por tu vida, por lo que están a tu alcance, a pesar de las dificultades. Dice, coño, pues qué bien, todo lo que he conseguido, todo. Es verdad que no está esto, pero yo soy un tío afortunado. Un ejemplo de ello que quiero poner es el de mi mujer, que ya falleció hace 3 años, que ella nos pedía y nos repetía que la canción que deseaba para su funeral era la de gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿no? Porque es una forma de agradecer a la vida, de estar, a pesar de tener su cáncer, a pesar de saber que iba a morir, pero ella estaba agradecida a la vida de todo lo que tenía. Entonces, esa canción que le cantamos, y que también le cantamos otra en vasco, El pájaro, que ojalá, una canción que canta Miquel Aboa, pero bueno, que es que si le hubiéramos cortado las alas, el pájaro estaría conmigo, pero entonces no sería pájaro, ¿no? Entonces es una canción muy significativa del vasco, que las dos son las que le cantamos en el momento del funeral y en el momento en estar en el cementerio. Entonces esto es un molde mental productivo de focalización en la pertenencia. No es nocivo como el de la focalización en la carencia. Este correlaciona mucho con felicidad. Las personas felices son personas que están focalizando su mente en cada momento, en cada instante, en lo que están pisando, en lo que están teniendo, en la salud, en los elementos positivos del paisaje que están viendo, las personas que tocan, que están a su lado. ¿Y qué hay que hacer para hacer eso, Pedro? ¿Qué hay que hacer? Vale. Porque, claro, llegamos a un punto en el que somos como somos en general, ¿no? Pero, bueno, ahora se habla de técnicas ¿cómo es? Ahí no me acuerdo de la palabra. Bueno, el tema está en cómo enfocamos, cómo aprendemos a focalizar eso, ser conscientes de lo que estamos haciendo, del mar que estoy viendo, de tal. Claro, eso es un entrenamiento como otro cualquiera, Javier. Es decir, lo más difícil del ser humano, o sea, hay dos cosas importantes. Yo quiero explicar de dónde procede la focalización en la carencia primero, ¿vale? Y para entender, porque primero hay que entender, reflexionar sobre ese elemento, qué es lo que hay. Ten en cuenta que nosotros nos movemos más por el inconsciente que por lo consciente. Y el inconsciente es una energía poderosa que está debajo de nuestra mente consciente y que se impone de forma terrible. Pues bien, vamos a mirar cómo surge la focalización, la carencia, para ver cómo la podemos combatir. La focalización en la carencia surge porque en mi teoría, y más que en mi teoría, en las propias estructuras factoriales que yo obtuve por investigación, fue que está perteneciendo a un racimo que se llama discrepancia con la realidad. Entonces, en la discrepancia con la realidad hay un primer impulso importante, que es la inflación de sección. Me explico. La inflación de sección es el impulso por obtener lo máximo, lo mejor, lo ideal, algo que se sale fuera es un exceso de expectativa. Lógicamente después te lleva el bacatazo porque no es realista. Pero eso es una tendencia ya no solo inculcada por los padres en la educación, sino por la propia persona. De pequeñito quiere ser el número uno, quiere ser maravilloso. Esto ocurre, yo hago mucha terapia, o más que terapia, ayudo, soy mentor de muchos influencers, sobre todo en el mundo de preparadores prepersonales, de preparadores deportivos, etcétera, etcétera. El primero de todos fue David Marchante, que fue una de las personas que tiene más de 1,5 millones de seguidores. Bueno, todos estos gente, lo que yo observo en esto y en otros artistas demás o creativos, es el esfuerzo, el impulso enorme a hacer el máximo, lo mejor, lo ideal. Eso no está mal,
Pero ¿cuál es lo que está mal? Primero, porque es desmedido la expectativa. Y segundo, porque no están preparados para aceptar lo que vaya a venir. Es decir, no importa que tú desees y que busques, pero cuidado, tienes que estar preparado para que lo que venga sepas encajarlo, sepas parar ese balón. En definitiva, yo lo que hago es entrenar a las personas al molde de anticipación constructiva previsora. No te asustes con los nombres. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de hacer algo, analices bien cuáles son los pros y los contras. ¿Qué cosas pueden ocurrir positivamente? ¿Qué cosas pueden ocurrir negativamente? Una vez que ya barajas ambas cosas, dices, bueno, pase lo que pase, yo me lo voy a pasar bien. Esa es la anticipación constructiva que yo me di cuenta antes de investigar en los moldes, en una niña de 10 años, cuando le hacía una entrevista justamente en San Sebastián, en el País Vasco, me di cuenta que ese molde era maravilloso, que la niña frente a otras niñas, porque hacía una entrevista para que los alumnos se dieran cuenta cómo hacer una entrevista, esa niña era capaz de decir, bueno, uno decía, ay, va a ser horrible, si me invitan a un cumpleaños un sábado, que un amigo, y si no conozco a la gente va a ser terrorífico, y lo veía con una anticipación aversiva. Otras lo veían muy ilusamente, pues maravilloso, porque allí seré muy conocida, seré el centro del cumpleaños, mientras que esta decía, no, puede ser que haya gente que me acoja muy bien, puede ser que haya gente que ni me haga caso, pero yo, y con 10 años, pase lo que pase, me lo voy a pasar bien. Eso es la anticipación constructiva previsora que frena o atenúa la inflación de sección. Bueno, ya está. Entonces, vamos, que en ese momento, Pedro, que en ese momento, trasladándolo a un ejemplo nuestro, vas a un lugar que ya vas preparado en ese sentido, te vas a tropezar con no sé quién que no quiere ver, y tú ya estás preparado, ya no hay problema, ¿no? Ya estás preparado, ya entonces, y estás preparado para lo que pueda ocurrir, porque es realista, no es una expectativa desmesurada, y además estás preparado para encajar el gol, el disparo de la puerta, el penalti que te lance, estás preparado, ¿no? Sí. Eso es lo primero. Y este molde, bueno, es el contrario, que le estoy diciendo es el contrario, pero la inflación de sección correlaciona muy altamente con la focalización en la carencia. ¿Por qué? Porque curiosamente las personas con más inflación de sección, aquellos que, como dicen los Panchos en la canción, en la distancia parece que el mar y el cielo parece que se unen, ese planteamiento idealista de creer tocar el cielo, porque el cielo será y la tierra y el mar será, dice ellos, Antonio Machín también lo canta, pues efectivamente la realidad es la que es, y tú no puedes pretender que el mar toque el cielo aunque lo parezca. Entonces, si tú eres realista, dice, está bien que yo sueñe con tocar el cielo, pero yo sé que esto no es realidad, yo voy a seguir luchando por esto, pero lo que me voy a encontrar es otra cosa. ¿Qué ocurre? Que en la focalización en la carencia ocurre que cuando llegas ves que nunca vas a tocar el cielo, y por eso las personas con focalización en la carencia siempre están en un quejido profundo y permanente, un lamento de que hagan lo que hagan, consigan lo que consigan, siempre están insatisfechos, siempre. Y entonces eso es una de las cosas que, por ejemplo, a estos influencers y a esta gente que trabaja con personas le hago ver, para que realmente asuman su papel, que sigan luchando por lograr. Ellos están muy propensos por el dinero, por el logro, por el número, por el like, por el número de seguidores. Pero bueno, digo, muy bien, pero tienes que ser realista. Lo primero eres tú, tienes que aceptar la realidad, amar la realidad, el amar el aquí y el ahora. Esta es la focalización en la carencia. Pero el tercer molde, correlacionado también con ese, el último, es la imantación por lo imposible. ¿Qué significa imantación por lo imposible? Significa que yo no me conformo con aquello. Entonces el niño berrea, el niño se pone caprichoso y tiene unos prontos y una pataleo impresionante porque quiere aquel juguete y lo quiere ya, y lo quiere aunque esté cerrada la tienda, sigue llorando. Entonces esa imantación por lo imposible, tanta gente que lo hacemos en cualquier cosa, en temas de que no se puede lograr, pero yo sigo, aunque no lo pueda, sigo. Entonces, ¿qué pasa? Me sigo dando de golpes contra el muro, contra la pared. Yo suelo poner el ejemplo, ahora estoy aquí delante, tengo mi cristalera en mi despacho, tengo el jardín de fondo, y si una mosca se posara en ese cristal, esa mosca quiere salir y disparatadamente va a utilizar la imantación por lo imposible, pero va a querer salir por el cristal y no saldrá por el cristal, aunque vea la luz, aunque crea que ahí está la luz, que ahí está equivocado, y sigue golpeándose, y mucha gente se está golpeando permanentemente porque no consigue lo que quiere. Bien,
te das cuenta que esos tres moldes, inflación, decisión, focalización en la cabeza y imantación por lo imposible, están muy asociados. ¿Eso qué significa? Significa que uno tiene que empezar si tú quieres tener el mayor éxito del mundo, tienes que desearlo, pero tienes que aprender a aceptar. Si no aprendes a aceptar, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? Porque a la gente le cuesta aceptar al enemigo, le cuesta aceptar una ofensa, una deuda. Entonces, esa aceptación es dura, pero es lo primero en lo que hay que entrenarse. Pase lo que pase. Nosotros utilizamos técnicas para ello. Y para sacar primero, purificarnos, purgarnos, sacar toda la mala baba, la agresividad, la rabia, la angustia y tal. Una vez que lo sacamos, ya después podemos ir poco a poco potenciándonos, y en esa potenciación y sublimación que vamos encontrando dentro, a través de la técnica, vamos cambiando con inteligencia virtual, es decir, con la visualización, vamos cambiando la realidad, y entonces se ve la realidad de otra forma. Desde lo alto, por ejemplo, se ve todo pequeñito, insignificante, y el poder de ti mismo dentro de ti, que es maravilloso y extraordinario, con lo cual te puedes afrontar. Con lo cual vas cambiando poco a poco tus enfoques nocivos por enfoques positivos. Pedro, y ver esa realidad, ver la realidad, ¿tú crees que con el paso del tiempo, con el paso de los años, lo que antes veías de una manera y el paso del tiempo hace que lo veas de otra, que ya no, ¿sabes? Que esa misma terapia casi que te la has autoaplicado? Te entiendo perfectamente. Vamos a ver. En la vida todo es un aprendizaje. El gran problema, la gente puede conseguir en una sesión, en la primera sesión incluso que yo tenga con alguien, puede ver que su rechazo a tantas cosas, o su odio, o su angustia, o su malestar, que lo hemos ya descargado, purificado, purgado, y nos hemos potenciado, lo consigue a través de esa transformación mental virtual, porque la mente es poderosa por lo negativo y por lo positivo. Cuando utilizas los pensamientos negativos, la imaginación negativa para castigarte, sufrir, hablamos de torpeza virtual. Pero cuando utilizamos esa misma fantasía, imaginación o visualizaciones con un objetivo positivo, hablamos de inteligencia virtual. Bueno, pues el manejar eso termina siendo fácil si lo practicas todos los días o durante una temporada. El gran problema que yo veo es el problema de la disciplina, el problema de la consistencia. Si la persona no es consistente en repetirlo, pues si lo consigue al principio ya lo tengo hecho. No, hay que seguir, hay que seguir. ¿Por qué? Porque a la larga lo que tú dices se va convirtiendo en un molde. ¿Qué es un molde? Un molde mental, ¿qué llamamos molde? Es un patrón de pensamiento, que es un hábito de pensamiento. Ese hábito de pensamiento hace que vaya modificándose y vaya estableciendo como el hábito fundamental, a base de repetir, a base de entrenamiento, ¿me entiendes? Eso es lo que... Entonces, Pedro, me imagino que en ese trabajo, si pudiéramos nosotros prepararnos, ¿verdad? Desde edades tempranas, me imagino yo, en todas estas cuestiones, pues claro, no es lo mismo ir avanzando, solucionando cosas y tal, en esa perspectiva que tú estás comentando, estar uno fuerte antes de enfrentarte, etcétera, que cuando a lo mejor ya eres mayor no tienes herramientas a lo mejor para Vamos a ver, yo estoy de acuerdo que cuanto antes, vamos, a la gente joven, si se mete en ello es más fácil, ¿no? En general. Lo que pasa es que no son tan conscientes de las consecuencias que eso tiene, el valor que eso tiene, porque puedes tener en tus manos una herramienta maravillosa para cambiar y no eres tan consciente. Pero también te diré que yo creo que en todas las épocas, mientras no nos muramos, tenemos posibilidad de cambiar. Qué bueno, qué bueno. Sobre todo si no lo proponemos. Qué bueno eso, sí. Si no lo proponemos, pero hay que proponérselo. Hay que proponérselo y hay que machacarlo. Y entonces hay muchas fórmulas. Yo te estoy poniendo nuestra técnica bombeo, que además que la hemos trabajado con biofeedback, con sistemas de Bluetooth en el cerebro, cogiendo las ondas cerebrales y viendo cuál es lo más efectivo. Bien, yo no te voy a repetir eso, pero sí sé que hay cosas sorprendentes de personas ya mayores que han logrado un cambio significativo, y otras personas que, hombre, si es más joven, está claro, si es un niño, más claro para conseguirlo, pero el niño no es tan consciente de ese valor, de esa necesidad de cambio, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, estoy de acuerdo contigo, todo lo que se haga a primera edad
en edades más jóvenes más fuerte porque hay mayor capacidad del cerebro para captar todos los cambios. Se está menos, por lo que siempre se ha dicho desde pequeño, cuando te dice el árbol cuando se tuerce ya no tiene posibilidad, hay que enderezarlo de pequeñito, te decían los padres y tal. Bien, eso es verdad, porque todavía están posibilidades de modificarse el árbol y estar que salga erguido, ¿no? Eso es cierto. Pero en cualquier caso, la mente es tan poderosa que fíjate tú que aunque tengamos a partir de los 60 y tantos años que empieza a morir neuronas en el cerebro, es curioso cómo también se generan lo que antes no se creía, nuevas neuronas. Y el cerebro es un plantel ahí maravilloso para generar nuevas realidades, nuevas posibilidades, y todo depende de cómo se plantee, porque al final la fuerza está en la emoción, en el modo que trabaja, etcétera, pero el ser humano tiene esa plasticidad maravillosa incluso con edades avanzadas. Más difícil, pero lo tiene. Qué bueno, Pedro. Esto Genial. sí. O sea que esa esperanza, esa ilusión está siempre. Mira, una cosa, pues ya me pasé del tiempo, pero bueno, te voy a preguntar. ¿Por qué? Yo no lo sé tampoco. Escucha, no importa, se trata de conversar un fisco, ¿viste? ¿Por qué cuando conseguimos, por ejemplo, queremos hacer llegar a algo, ¿no? Y luchas por aquello, pero es cuando lo llegas, es que cuando lo llegas después ya como que lo tienes y entonces que deberías estar al máximo, pues resulta que a lo mejor después ya no estás tan, ¿sabes? Has perdido como el fuelle en eso, ¿no? Cuando ya lo logras, quizás el camino, ¿cómo es el asunto? En la carencia. Claro, ese es un ejemplo de focalización en la carencia, es decir, el ser humano, vamos a ver, el ser humano es muy caprichoso y entonces solo tiene en cuenta gravita o reacciona ante situaciones críticas. Entonces, cuando no tienes algo de una situación crítica que te hace agitarte y removerte, cuando lo tienes te acomodas y entonces lo ves normal y ya no le das importancia, incluso lo desconsideras, ¿no? Entonces, por eso hay gente en la vida que son como cazadores, que lo menos que le importa son las piezas que obtienen, sino seguir cazando con Z o pescando. Sí. Hay una especie de síndrome del cazador, que lo importante, puede ser con mujeres, puede ser con amores, puede ser con lo que sea, la necesidad de seguir, porque es más importante esa descarga de adrenalina por conseguir algo que ya ha conseguido. Entonces hay que educar al propio sentimiento personal para que realmente saber disfrutar de ese ágape de cada día, de que yo mire cada día un trocito de mi vida y decir, coño, qué bien esto, qué maravilloso, aunque no lo use, yo no estoy usando esto, pero lo tengo a mi disposición. No estoy utilizando este coche o esta casa, pero lo tengo a mi disposición. Entonces, es una reconversión, por eso es necesario afrontarlo. Claro. Y termino con una cosa muy rápida, Javier, que es que tú hablaste del sueño. El sueño es el mejor paradigma o ejemplo de cómo nosotros nos purificamos y nos potenciamos en el día a día, porque sobre todo en la fase REM, que es la fase, no voy a explicar ahora, del sueño, que es el que revuelve todo y hay una agitación tan grande como si fuera consciente y de día, ahí se está, aunque sea doloroso, se está reponiendo todas las fuerzas que no se han repuesto, y eso es el tema, que nosotros somos energía, las emociones son energía, las experiencias son energía, y hay que eliminar todo lo nocivo, todo, barrer, sobre todo antes de dormir, hay que barrer todo lo que te molesta, lo que te incomoda, etcétera, etcétera, a purgarlo, para que luego resplandezca, y eso lo hay que hacer por la noche y también por la mañana, de asomarte por la mañana con una sonrisa, con el amanecer, asociarlo a una sonrisa, porque por la mañana también te puede despertar con amargura. ¿Por qué te despierta con amargura? Porque es el fondo oscuro que queda de todo ese revoltijo que se ha dado durante la noche, y te queda un fondo, porque al final nosotros estamos condicionados no solo por hechos concretos, sino por el fondo del armario, por el fondo del cuadro, ese fondo triste o amargo. Hay que limpiarlo, acostumbrarse a limpiarlo, como se limpia la plata, igual. Qué bueno, Pedro, qué bueno. Mira, Pedro, yo seguiría hablando contigo el día entero. Mira, otro día me encantaría hablar de la noche, ¿oíste? De lo que estás contando. Vale. Que la noche es muy importante. La noche es importante. Pedro, gracias por haber estado. Pedro Hernández, Guanir, pues gracias por haber estado en el Rompeolas otra vez, ¿vale? Muy bien, y ha sido un placer. Gracias, Javier. Encantado de estar aquí a gusto y ojalá estas palabras puedan servir para alguien, porque son semillas que pueden caer y siempre
siempre pueden ser útiles. Total. Bueno, Pedro, un abrazo. Chao, Hasta gracias. la próxima, un abrazo. Adiós. Gracias. Bueno, pues seguimos con otro temita de los secretos.